Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto son las últimas atribuciones a Juan de Sevilla. Todo lo que ya está claramente identificado como obra de este autor y todo lo que se va descubriendo y se va aportando aún para poder construir la historiografía de este gran maestro de la pintura, de este heredero, por así decirlo, de la pintura de Alonso Cano y compañero del otro gran maestro y muchas veces contrario, maestro Atanasio Bocanegra. Nos habíamos quedado la última vez en Fuerteventura y os estaba hablando que tenía que recorrer con vosotros aventuras de piratas por aquella isla que me llamaron mucho la atención. La villa histórica de Betancuria que ya visitamos contaba con más de 100 años de historia cuando cae repentinamente en manos del capitán corsario argelino Shaban en el año 1593. Hasta el momento todos los ataques corsarios habían tenido como fin el aprovisionamiento de agua y víveres, pero Shaban Erraez, al mando de una flotilla de varios bergantines y 7 goletas, desembarcó en la isla en el mes de agosto con varios cientos de hombres armados, asolando todo lo que encontró en su paso y dejando tras de sí un rastro de destrucción. La resistencia que encontró por parte de los majoreros fue escasa. En ese mes de agosto, gran parte de los hombres de la isla estaban en sementeras en Lanzarote, que tenía mejores tierras, y por otro lado, en el año 1593 fue un año seco y la sequía fue responsable de una gran hambruna en la que fallecieron numerosas personas de la isla y otros muchos tuvieron que emigrar. El escaso número de defensores permitió al corsario adentrarse en Fuerteventura y saquear aldeas como el Valle de Santa Inés, de cuya iglesia robaron lo que más les gustaba: una casulla, una cruz de palo dorada, unos ciriales blancos y una imagen de la Virgen. De aquí se dirige hacia Betancuria, cuyos habitantes huyen a la vega del río Palmas, que se ve claramente ese sitio cuando se acerca uno a Betancuria. Cuando llegó a Gran Canaria el aviso de la invasión, el capitán general Londuis de la Cueva envió a 200 hombres al socorro de la isla, pero al llegar a Fuerteventura estos hombres fueron vencidos por las tropas moriscas que hicieron prisioneros a los que sobrevivieron. Al tiempo que Fuerteventura permaneció, Shaban Erraez estuvo saqueando la isla, haciendo prisioneros, arrasando y incendiando ingenios y graneros, e incluso destruyó parte de lo que era la villa de Betancuria. En Betancuria destruyó la iglesia de Santa María de Betancuria y el convento de San Buenaventura, el primero que se construyó en las Islas Canarias, entre otros edificios. Gran parte de los documentos albergados en la villa se perdieron con esta invasión, lo que dificulta el conocimiento sobre lo que era la Fuerteventura del siglo XVI. ¿Por qué se decidieron a asaltar, a atacar lo que era la villa de Betancuria y gran parte de Fuerteventura? Pues tenemos que tener en consideración algo que en pocas ocasiones se cuenta sobre el pasado de Fuerteventura, por suponer un varapalo por la historia ideal e idílica que muchas veces tenemos la historia. Lo cierto es que
en la isla estaba sustentado por muchos esclavos traídos de las costas africanas, en incursiones feroces que hacían los cristianos allí, que se llamaban racias. La población existente en Fuerteventura y en Lanzarote era escasa, así como era escasa la mano de obra, por lo que los señoríos de ambas islas acudieron a las costas africanas con el fin de saquearlas, trayendo de allí animales, víveres, utensilios y esclavos moriscos. Los moriscos los esclavos intentaban mantener su cultura lo más viva posible a pesar de las duras medidas con las que el gobierno imperante de la época les marcaba. A estas disposiciones, por ejemplo, el visitador eclesiástico en 1560 les reglamentaba que al que se les sorprenda hablando la lengua o enseñando a sus hijos la lengua arábiga, se le penará con 300 maravedíes. Y en otra de sus disposiciones se les prohíbe que usen ropa como los alquiceres y togolintas e incluso cantar cantares moriscos en lengua arábiga, lo cual es cosa escandalosa y de mucha sospecha. En el siglo XVI, más de la mitad de la población de la isla era de origen morisco. En 1595, el capitán Ginés Cabrera Betancourt aportaba el dato de que existían 1000 moriscos en Fuerteventura. Y en este mismo año, el ingeniero Próspero Cazorla citaba que en Lanzarote y Fuerteventura había 1500 cabezas de moriscos. Y consideramos los datos de la población que no eran más de 2000 personas las que podía haber en Fuerteventura a finales del siglo XVI, lo que supone que una gran parte importante de la población era de origen africano. Las represalias de los musulmanes contra Lanzarote y Fuerteventura comenzaron en 1569. La primera isla en ser atacada por los berberispos fue Lanzarote, en ese año por el pirata Calafat. El ataque contra Fuerteventura no se hizo esperar, siendo el más cruel de la invasión protagonizada por Sabana Arraiz. El desastre de la incursión de Sabana Arraiz hizo que se establecieran diferentes puntos de defensa en la costa majorera, como los situados en el Barranco de la Torre, en el Cotillo y en Caleta de Fuste. Y los ataques berberiscos continuaron existiendo y no disminuyeron hasta que los señores territoriales de la isla establecieron su residencia en Fuerteventura, en Tenerife, y dejaron de hacer expediciones de saqueo a la costa africana de Fuerteventura. Vemos que había una realidad, vemos que había una cuestión que muchas veces se nos había ocultado, que era el esclavismo sobre las Islas Canarias. Y volvemos a las últimas atribuciones a Juan de Sevilla, una obra titulada Sagrada Familia con un personaje femenino. Esta pintura se enmarca en el contexto de la Contrarreforma. La pintura barroca fue particularmente fecunda al auspicio de los países católicos como Italia y España, pero también fue alentada por diversas monarquías europeas y por los sectores privados protestantes que procuraban una distinción social. La pintura del periodo barroco se expresó en dos grandes corrientes plásticas, el tenebrismo y el clasicismo. La mayoría de las producciones del periodo pueden ser enmarcadas dentro de estas dos tendencias. El tenebrismo es el estilo caracterizado por el contraste dramático entre luces y sombras. La atmósfera predominante suele ser oscura y es puntualmente invadida por focos de luz intensa orientados en función del simbolismo de la escena. Al tenebrismo le interesa también representar escenas con el mayor naturalismo posible, sin esconder ni lo grotesco ni lo desagradable, martirios, escenas escabrosas, y la técnica pictórica puede acudir a pinceladas gruesas o inacabadas cuando la expresión así lo requiere. Y el máximo exponente es sin duda Caravaggio, que es una de mis devociones. El clasicismo
Se acoge a un estilo más depurado e idealizado que procura representar cómo deben ser hechas las cosas. A diferencia del tenebrismo, la iluminación es cómo se deben presentar, más cómo deben ser. La iluminación es clara y uniforme, en la que se percibe la influencia del manierismo de Miguel Ángel y de Rafael. Él idealiza las escenas y deja por fuera la representación aparte la representación de los aspectos grotescos o desagradables. Prefiere el dibujo bien delimitado, el tratamiento delicado de las superficies pictóricas y una paleta de colores más diversa y luminosa. Su máximo exponente me parece que sería Aníbal Carracci. Otra obra es la Magdalena enjuaga los pies de Cristo. Arrodillada en el suelo, la Magdalena a los pies de Cristo, sentado en la cabecera de una mesa a la que se sientan también otros dos comensales con gestos de asombro, un fondo de arquitecturas y que encuadra a la composición por la parte izquierda. En cierto momento durante la cena, en presencia de sus discípulos, María tomó una jofaina, de un tarro, una ratel también de ungüento de nardo puro, de gran valor, y con él ungió los pies de Jesús. Luego procedió a secarle los pies con el cabello, de modo que la casa quedó perfumada con el color de este ungüento de nardo que es tan penetrante. Para que una persona pudiera comprarlo debía reunir durante mucho tiempo, además, para poder conseguir todo el dinero, que también tenía propiedades medicinales, ayudaba contra el estrés, contra el insomnio, contra la ansiedad y producía una relajación corporal. Era la costumbre en Israel, cuando los judíos, ungir con el nardo el cuerpo de los muertos, y estos eran impregnados con esta especie aromática y con el aceite, y cuando empezaba la putrefacción se conservaba todavía el buen olor al nardo. Luego se envolvían los cuerpos en tela y se convertían en lo que era el sudario. Era una cena de personas agradecidas, lo que representa el cuadro, y en un ambiente de paz, de familiaridad, de intimidad en la casa de Simón el leproso. Cada uno había aportado algo, por decirlo, y la supuesta pecadora aportó pues lo más caro. Otro cuadro es San Juan Bautista joven. San Juan Bautista, aquí adolescente, aparece sentado en un paisaje frondoso sobre un manto rojo y con una piel de cordero que también le cubre el hombro y la cintura. Apoyado sobre el brazo izquierdo y algo flexionado, gira el cuerpo y la cabeza hacia el cielo, aunque sin dirigirle una mirada. Está como abstraído, con un cordero que le contempla junto a una cruz y entrelazada de cañas puestas sobre el suelo con el mensaje Ecce Agnus Dei, que anuncia la llegada de Cristo. Y la iluminación dirigida al cuerpo y a las suaves sombras que el árbol da a la derecha proyectan sobre el precursor, sobre el que venía anunciando a Jesucristo, un aire íntimo y espiritual. Y dos angelitos portan una corona de flores que desciende de una luz celestial. Otra obra es una Virgen dolorosa orante. Una característica interesante que se le da a María es la cantidad de nombres que se le ha dado a lo largo de los siglos. Uno de ellos era la Virgen de los Dolores o de la Dolorosa. Si bien en un principio no se le rendía ningún culto ni se le veneraba, se reconocía su importante papel por traer al mundo a Jesús. Pero fue con el paso de los tiempos, luego de la muerte de los apóstoles y de la misma María, que varios padres de la Iglesia propusieron venerar a María y con el tiempo representarla en una imagen. Ahora bien, cuando hablamos de la Virgen María hay que recordar lo que significa. Cada uno puede entender aquí cómo es la Virgen para él. Y junto con todo esto, la concepción de la santidad, la veneración de la Virgen de los Dolores o Dolorosa, nos llega hasta hoy una tradición de adoración de la Iglesia que está próxima a las celebraciones
de la muerte de Jesús. Otra escena es la entrega del rosario a Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena es la monja principal de la rama femenina de la Orden de los Predicadores, de los dominicos, y la Virgen con el niño le ofrece y entrega el rosario, y la santa arrodillada lo recibe con recogimiento y con deleite en el rostro. La Orden dominica promovió el rezo del rosario y la devoción a la imagen de la Virgen con el niño bajo la advocación del rosario. La Virgen del Rosario era conocida también como Nuestra Señora de la Victoria o la fiesta del Santo Rosario, por la victoria de la flota combinada en la Santa Liga en 1571 en la batalla de Lepanto. Pío V estableció esa fiesta porque supuestamente había tenido una visión en la que vio a una Virgen con un rosario rezando y soplando el viento para que las naves ganaran la batalla, y era su propósito agradecer a Dios la victoria de los cristianos sobre los turcos. El desarrollo del rosario tiene una larga historia que no la vamos a recordar aquí. En Caravaca de la Cruz se conserva una obra de Juan de Sevilla, Romero y Escalante. Es un San Nicolás. San Nicolás era, sus andanzas de San Nicolás como patrón de marineros y comerciantes fueron narradas en numerosos cuadros. En muchos se producía la salvación de naves en dificultades en medio de la tormenta, con los marineros arrodillados rogando la ayuda a San Nicolás, que se les aparece en el cielo. Y la onomástica del santo coincide con la fecha de la muerte del obispo Nicolás de Mira, el 6 de diciembre del año 343 después de Cristo, día en que ya desde antiguo se invocaba a las divinidades marinas de Poseidón o de Neptuno para la protección de naves y marinos en el Mediterráneo cuando era embravecido por las tormentas invernales. Y con la expansión del cristianismo, dicha responsabilidad recaería entonces ya a partir de entonces en San Nicolás. Otro cuadro atribuido es San Miguel venciendo a Satanás. San Miguel está normalmente de pie, en una actitud triunfante, vestido como un caballero o un soldado romano y armado con una coraza de cuero azul, faldequín y grebas en las espinillas como los protectores del fútbol. Y segundo, por su condición de arcángel, aparece con alas como descendiendo del cielo en una posición superior con respecto al demonio, a quien derrota en el combate y humilla pisoteándole. Desde el punto de vista iconográfico, las alas constituyen el principal atributo que distingue a San Miguel con respecto a los otros soldados cristianos como San Jorge. Cuando veamos a un personaje matando a un demonio o a un dragón con forma de demonio sin alas, es San Jorge; con alas, San Miguel. Y luego San Miguel, como pisó la tierra, siempre aparece calzado. Los demás ángeles aparecen descalzos. Esto es muy importante para la iconografía. Otro cuadro es un fraile de la Merced, redentor de cautivos, representando como un ángel alado. La Orden de la Merced se fundó en la Catedral Románica de Barcelona el 10 de agosto de 1218. Su fundador fue San Pedro Nolasco, con un grupo de laicos catalanes y con el apoyo del joven rey Jaume I y del arzobispo Berenguer de Palou, y llevó a cabo la creación de una orden laical para la redención de cautivos cristianos. Gregorio IX, desde Perusa, confirmó solemnemente la Orden de la Merced en el 17 de enero de 1235 y tuvo constituciones propias como una orden laical, siguió la regla de San Agustín. En asamblea electiva, los 259 frailes mercedarios, laicos y clérigos manifestaron su deseo de elegir un general clérigo, en el año 1317, un siglo después de su fundación, y fue Raimundo Albert el nuevo general que mandó redactar unas nuevas constituciones. Y desde entonces la Merced es canónicamente una orden clerical, aunque admita
a hombres seglares como religiosos de igualdad fraterna. Se calcula que la Orden de la Merced en vísperas de la Revolución Francesa había redimido a unos 70.000 cautivos y los bienes que poseía eran en realidad bienes para la redención. En virtud de un cuarto voto, cada mercenario profesaba quedar como rehén, si fuera preciso, en lugar de un cautivo, sobre todo si su fe peligraba. Hoy sigue este cuarto voto. Actualmente son los que se dedican a refugiados, a presos, a los meninos de la Rúa en Brasil, hacen una gran labor. Muchos son capellanes de prisiones. Y desde el segundo viaje colombino, al menos un mercenario, Martín de Anglaría, fue capellán del almirante, y en 1514 existe ya un convento en Santo Domingo. Y después se crean ya 4 provincias que a su vez se organizan en doctrinas de su colaboración, tanto para redimir con la plata que llegaba de América, para la redención de cautivos, como para una gran devoción que tenían a la Virgen de la Merced. También Juan de Sevilla, Romero y Escalante pintó marinas y batallas. Quizá esta sea una de las facetas más desconocidas de la producción pictórica de Juan de Sevilla, hecho que no es ajeno al ambiente artístico granadino del siglo XVII, que cuenta con precedentes de este género en los catálogos de obras de pintores como Juan de Toledo o José de Cieza, por ejemplo. Como así también lo atestigan las palabras de Palomino refiriéndose al primero, comenta: y pasó a Granada, donde hizo asiento algunos años y pintó muchas marinas y batallas con singular excelencia. Segundo, también da muestra de ello con la batalla existente en su día en el desaparecido Convento de la Victoria de Madrid, que es donde está el Parlamento, el Congreso de los Diputados, la carrera de San Jerónimo. Desconocemos por el momento, a falta de documentos que lo confirmen, si estas obras de Sevilla respondieron a una compra o a un encargo, pero sí podemos confirmar que las pertenecientes a estos temas ya aparecen en los catálogos que don Serafín García de la Huerta, pintor y tratante de cuadros, y en la de Enrique Pérez de Guzmán, marqués de Santa Marta, junto a otros consagrados batallistas y de marinas, pintores de marinas de diversos orígenes y de reputado nombre, marcaron que existían obras de Juan de Sevilla. Probablemente se realizaron en el momento en que era buscador o era contratado para obras privadas seglares, aparte de las grandes obras que hacía de tema religioso. Juan de Sevilla comparece nos aparece en la historia con 4 marinas y 3 batallas. En algunos documentos aparece con 2 obras de carácter bélico, y en otras aparece solo que pintó marinas y batallas. Ignoramos el origen de la inclinación de Sevilla por esos temas, pero posiblemente no fueron una enseñanza propia de un pintor, sino fue la necesidad de producir para los grandes mecenas seglares que le acudían a contratar. La fuente de inspiración de estos temas debió adquirirlas a través de grabados, puesto que Granada es una ciudad alejada del mar, y las obras de Sevilla, lejos de versar sobre combates navales frecuentes en la época, pues evocan apacibles escenas de pesca, a juzgar por las breves descripción que de ellas tenemos en esta especie de catálogos, y conectan más con las obras de marinistas flamencos como Adam Baltiers o André Van Elbert o Juan de Montper, que eran prolíficos en este tema, que con la de otros autores que eran más belicistas. Por otra parte, y por lo que a batallas se refiere, de todos he sabido que pintores como Sebastián Brancs o su discípulo Sangers fueron cronistas del vivir y de los hechos
de la guerra de 30 años, eran espectaculares, pintando lo que eran las batallas. Se conserva, lo que nos describen es una marina con pescadores, varias marinas sin especificar, 2 combatientes atribuidos a Juan de Sevilla, 2 combatientes a caballo, 2 batallas y un episodio de un combate, un episodio de una batalla campal. Pero todo esto son las descripciones de un catálogo de colecciones que no sabemos si algún día nos volverán a aparecer o no nos van a aparecer. También las últimas atribuciones que tenemos es un San Juan Bautista de niño, que es de propiedad privada, se aprecian las características del barroco en la oscuridad de la misma, y el historiador, el crítico de arte Carlos Morón Cabrera menciona su posesión y descripción en una carta a sus padres en diciembre del año 1944, y que él fue donada por Lucía Álamo a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y luego revendida y acabó en un anticuario que es la que la tiene ahora puesta en subasta. Otra obra es un estudio para cabeza de ángel que está entre los legados del Instituto Asturiano que creó Melchor Gaspar de Jovellanos y que fue destruida durante la Guerra Civil. Pero era un dibujo del que se había hecho una foto y que estaba firmado por Juan de Sevilla. Hay otra obra que es La Anunciación, hecha hacia mediados del siglo XVII, ya con la pérdida de influencia del arte italiano en el panorama internacional en favor del arte francés, y las obras tienen una temática religiosa y comienzan a experimentar ya esas obras un ligero retroceso. Y la creación por parte de los franceses a partir de mediados del siglo de diversas academias, como la de Pintura y Escultura en 1648, la Academia de Música en 1666, la de la Arquitectura en 1671, hacen que se creen un menor número de anunciaciones que nos venía casi desde los tiempos de Tiziano y anteriores. Otro cuadro es La huida de Egipto, que en un primer plano se ve a María y a la Virgen con una escena de gran ternura. Otro es en la iglesia de Santo Domingo de la Espada en Jaén, un Santo Domingo y San Francisco con la Virgen, con el hábito carmelita del Niño, la iglesia de Santiago Apóstol. Esta iglesia entre 1545 y 1565 había tenido lugar el concilio ecuménico más importante, el de Trento, y se trataron todos los temas de la tradición cristiana. Todo esto es lo que nos lleva a la pintura barroca a hacer estas grandes representaciones sobre la vida de Jesús, y luego todo lo que fueron las historias en el Concilio de Trento sobre los temas del purgatorio, sobre todos esos temas de los grandes sufrimientos que tiene que experimentar un hombre para llegar al cielo. Si Cristo había sufrido mucho, el hombre iba a ser menos. Otra obra también atribuida es un San Sebastián, que nos está representado el santo con una mirada dulce, con carnaciones mórbidas y blancas, recordando de alguna manera los modelos rubenianos que tanto gustaban al pintor. No obstante, la composición remite directamente a un modelo que gozó de gran predicamento en la pintura del siglo XVII, que es el Sansón de Guido Reni, mientras que el modo de recortar el desnudo sobre las lejanías azuladas, eso se inspira en todo lo que son las obras de Tiziano. Y el origen remoto de la pieza nos es desconocido, pero tiene una alta calidad y perteneció a la colección de la casa de los marqueses de Loring. También hay un retrato de un cardenal, una alegoría
a María y una alegoría a Cristo, que son obras también pertenecientes a una colección particular, y como vemos, siempre estamos aprendiendo y conociendo nueva obra. De Juan de Sevilla, ¿qué nos tiene que quedar claro? Gran pintor del barroco de la escuela granadina, de la escuela barroca andaluza, coetáneo de Alonso Cano, compañero y enfrentado a Atanasio Bocanegra, y fue vamos a decirlo, tenemos que decirlo, un gran copista de lo que era la obra flamenca, pero que llevó su pintura a unos altos índices de calidad y de brillantez. Y hasta aquí nos ha acompañado Juan de Sevilla, en un bonito recorrido en las últimas atribuciones. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast